Hola, muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saludamos en el glorioso nombre del Señor. También a todos nuestros amigos que en el día de hoy a través del internet nos sintonizan, les damos una cordial bienvenida a esta transmisión. En esta mañana vamos a meditar en la gloriosa palabra de Dios. Para todos aquellos que no me conocen, soy el pastor y evangelista Jorge Daniel Dávila Borges y les hablo desde la ciudad de Dios, Bucaramanga, Colombia. Quiero que por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 18 al verso 24. Todos estén muy atentos a la palabra de Dios, por ningún motivo permita que le puedan distraer y de esa manera dejar su atención en escuchar la palabra de Dios. Los que ya tienen su Biblia podemos leer en el verso 18 de Primera de Corintios capítulo 1 que dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú en este día nos hables a través de las Escrituras, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, hable a nuestras vidas y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Bien, amigos y hermanos, en esta mañana, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta dirigida a los corintios, el apóstol se encuentra en la ciudad de Éfeso. Hasta allí llegaron unos familiares, como dice en el verso 11, de la hermana Cloé, quienes le informaron al apóstol Pablo la situación difícil que estaba viviendo la iglesia, pues ya que allí estaban habiendo muchísimas disputas, contiendas entre unos y otros. Por lo tanto, aunque esta iglesia tenía los dones del Espíritu Santo, podríamos decir que era una iglesia madura, pero no era así. La Biblia nos dice que habían contiendas, como dice en el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Y cuáles eran las contiendas? Habían pleitos, habían riñas, se habían formado 4 grupos, divisionismo, partidismo, entre ellos. Unos decían ser de Cristo, otros decían ser de Pablo, otros decían ser de Cefas y otros decían ser de Apolos. Entonces allí había un divisionismo en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo decide centrar el mensaje a estas 2 formas de pensamiento, a la cruz de Cristo. Y existían también otro tipo de pensamientos. Habían judíos que pedían señales y habían griegos que buscaban solo la sabiduría. En una ocasión le dijeron al Señor Jesús, los fariseos, en Mateo capítulo 16, verso 1, dice que los fariseos y los saduceos le pidieron a Jesús señales para creer. Y Jesús les responde que ninguna señal les daría, sino solo la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? La predicación de la palabra, porque a eso lo envió Dios a la ciudad de Nínive, al profeta Jonás, a predicar la palabra. Y otro grupo también de griegos que solo buscaban la sabiduría. Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas y comienza a hablar acerca del evangelio de Cristo, hay unos epicúreos y unos estoicos que eran filósofos que allí se congregan y comienzan a escuchar lo que Pablo decía, porque eran hombres
filósofos, amantes de la sabiduría, que solamente se interesaban en cosas nuevas, en oír cosas nuevas, en filosofar, en pensar. Amaban la filosofía y a ellos les fascinaba ese tipo de cosas. Pero Pablo centra este mensaje a estas dos formas de pensamiento, hablándoles de la palabra de la cruz. Entonces, vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, entonces, como acabamos de leer en el 1 de Corintios capítulo 1, verso 18, Pablo comienza diciendo la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Para los judíos era inconcebible. La cruz era debilidad. La cruz era ignorancia. La cruz no tenía sentido. ¿Cómo Dios había enviado a su Hijo a morir a la cruz? Porque ellos esperaban un Mesías poderoso, un Mesías glorioso, un Mesías que viniera y los libertara de la esclavitud de Roma. Y de esa manera traer nuevamente el reino y restablecer el reino a Israel. Pero Jesús no vino a eso. La Biblia dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. También la Escritura nos dice que aquellos griegos solamente se interesaban en la sabiduría humana. Y la Biblia dice que en la sabiduría humana nadie puede conocer a Dios, porque a Dios nadie le conoció por medio de la sabiduría humana, sino a Dios se conoce a través del conocimiento que nos da y la revelación que nos da el Espíritu de Dios acerca de quién es Dios. Entonces para los judíos la cruz era algo tonto, algo insignificante, algo que no tenía valor. Pero los griegos, como eran interesados en la sabiduría, esa sabiduría no era cosa que les agradara a ellos. Ellos ponían mucho valor en la sabiduría. Y Pablo les responde en el verso 18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la locura de la predicación? ¿Por qué la palabra de la cruz es poder a los que se salvan? Porque la palabra de la cruz nos enseña que somos incapaces, que hemos aceptado nuestra incapacidad y también hemos sabido y conocido que solo Dios tiene poder para salvar. También para nosotros los que somos salvos, la palabra de la cruz es poder, porque hemos aceptado y hemos reconocido que ni nosotros no tenemos el poder para vencer el pecado. Un pecado que cada día quiere dominar nuestras vidas y nos amenaza constantemente. Y hemos aprendido a confiar de esta manera en la gracia de Dios. Por lo tanto, de esa cruz emanó la gracia. De esa cruz nos abrió la puerta para el perdón de nuestros pecados. De esa cruz emanó la sabiduría de Dios, esa sabiduría oculta que el mundo no conoció. Porque la Biblia dice que si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. El plan de Dios hubiera fracasado. El plan de Dios no hubiera servido para nada. Pero en la sabiduría de Dios que nadie conoció, a Dios le plació que Jesús, su Hijo, viniera a morir en una cruz. Por eso hoy en día, a través de esta situación del coronavirus en que nos encontramos aislados obligatoriamente en nuestras casas, hoy se está predicando esta palabra de la cruz. Y hoy en día, con mucha fuerza y con mucho vigor y con todo nuestro corazón, está predicándose la palabra a través de la internet, a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de muchas herramientas electrónicas. Porque Jesús dijo que el evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin. Y esta es una manera que Dios ha permitido que su palabra corra a través de las ondas radiales, de las ondas televisivas, de las ondas de las redes sociales. Hoy como nunca se está predicando el evangelio. Se han levantado un montón de hombres locos, un montón de mujeres locos predicando esa palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es poder de Dios, es poder y sabiduría de Dios.
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso, mis amados y mis amigos, en esta mañana, la Biblia nos dice en el verso 24, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros, los que hemos creído en el Señor. Para ellos, no importa si son judíos o griegos, lo importante es que si son llamados, la Biblia dice que Cristo es poder de Dios, Cristo es y sabiduría de Dios. Porque los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Ellos piden a toda hora. Si hay señal, yo creo. Los sabios, si hay sabiduría, entonces yo la acepto. Pero no es a través del poder, no es a través de las señales, no es a través de la sabiduría. Es llegándonos a la cruz, donde encontramos el verdadero poder de Dios. Allí encontramos la verdadera sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz tiene poder, porque puede salvar, puede sanar y puede libertar a todos los cautivos. Y nos da sabiduría para conocer la revelación del Señor, la revelación de Dios. Por eso necesitas conocer a Cristo, pero necesitas acudir a la cruz, porque es a través de la cruz donde encontramos el poder de Dios y donde también obtenemos la sabiduría de Dios para entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así también de la misma manera vemos entonces cómo el poder de Dios actúa en la vida de los hombres. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, vemos a una mujer samaritana. La Biblia nos dice que esta mujer salió en las horas de la mañana, al mediodía más exactamente, a la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? La hora sexta es el mediodía o las 12 del día en nuestra época. Pero en el medio del sol candente, en medio de todo ese sol caluroso del día, ella decide salir al pozo a tomar agua. Y es el momento preciso cuando Jesús llega allí. La Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria y llega a una ciudad llamada Sicar y allí encuentra a esta mujer que viene a sacar agua. Por lo general las mujeres en ese tiempo sacaban agua en las horas de la mañana, cuando el clima es fresco, cuando la mañana está fresca, pero a mediodía ninguna mujer se atrevía, pero solamente ella fue a sacar agua. Habría una razón por la cual ella fue a esa hora calurosa del día tremendamente fuerte de calor. Ella fue a sacar agua y allí encontró a Jesús. Esta mujer vino porque tenía una vida fracasada, porque tenía una vida de dolor. Tenía 6 maridos, 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido. Vivía una vida desenfrenada, una vida desordenada, no era feliz, no era agraciada, no estaba contenta con lo que tenía. Las mujeres y los hombres de la ciudad de Sicar la señalaban por ser una mujer inmoral, por ser una mujer que no tenía decencia. Por eso esa fue la hora que ella escogió para ir a sacar agua del pozo a mediodía, para que nadie la señalara, para que nadie la señalara. Ella fue sola y se encontró con Jesús, porque Jesús sabía en su omnisciencia y en su poder. Había un encuentro allí con una mujer que le necesitaba, una mujer que estaba sedienta, una mujer que necesitaba un cambio, una mujer que necesitaba ser transformada. ¿Por qué? Porque Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Y allí vemos que esta mujer entra en un diálogo con Jesucristo. Y allí el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua de vida. Oh, amigos que nos ven en esta mañana, si tan solo conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua que salte para vida eterna. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis saciados y cargados. Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba, y yo le daré el agua de vida que salte para vida eterna. Si tú necesitas ir a la cruz, tú necesitas conocer a ese Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos que esta mujer fue transformada por la palabra, fue transformada por el poder de Dios.
porque Cristo le amaba, Cristo te ama y Cristo quiere un cambio. Cristo quiere demostrar que Él tiene el poder para transformar tu vida, para cambiarte y para darte una nueva manera de vivir, un nuevo propósito en tu vida. También encontramos en el capítulo 5 del libro del Evangelio según San Juan a un hombre que dice la Escritura llevaba 38 años paralítico. No sabemos qué había pasado, pero estaba paralítico y llevaba 38 años allí, esperando en aquel estanque de Betesda, que se movieran las aguas, porque dice la Escritura que de vez en cuando, una vez al año, descendía un ángel y movía las aguas, y el primero que entrara era sano. 38 años recostado en el suelo, esperando que alguien le ayudara a entrar en las aguas. Muchos de los que estaban en mejores condiciones que él corrían y podían entrar. Los ciegos podían correr, los enfermos podían correr, pero él no tenía quien, porque era paralítico. Él no tenía quien le ayudara. Llevaba 38 años viendo cómo los demás eran sanos, viendo cómo los demás que entraban en las aguas salían felices y contentos de ver su sanidad en sus cuerpos. Y muchos años solamente gozándose en que otros eran felices, en que otros eran sanados, en que otros eran transformados. Pero él no había tenido esa experiencia. Él no tenía siquiera la ilusión de que alguien le ayudara a entrar a las aguas. Si él quería hacerlo, alguien descendía antes que él y era sano. Pero Jesús conocía su condición y Jesús se acerca y le habla. Y le dice, si crees, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre se levanta. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y allí Jesús llegó y a mostrar su poder y su gloria y su amor y su misericordia a este hombre que quizá no le esperaba. Para él fue una sorpresa, pero Jesús conocía el corazón de este hombre, es su anhelo y su deseo de ser sano. Y es como también, amigo, que tú me escuchas, es tu deseo de cambiar, es tu deseo de ser sano, es tu deseo de ser liberado. Pero déjame decirte, si has acudido a la sabiduría humana, nunca vas a encontrar el poder de Dios, porque ese poder de Dios lo encontramos en la cruz de Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En esta mañana, este mensaje a todos los hombres y mujeres que hoy en día por causa del coronavirus se encuentran en sus casas, no saben qué hacer, muchos están aburridos, quieren salir pronto corriendo a las calles porque están desesperados estando en sus casas. Pero la Biblia dice que muchos conocieron al Señor porque la palabra de Dios fue predicada en las casas y en las calles. Hoy esta transmisión está llegando a tu casa, está llegando a tu corazón, a tu espíritu. Y te digo en el nombre de Jesús, solo Cristo puede darte la libertad, solo Cristo puede darte la sanidad, solo Cristo puede darte la libertad que tú estás buscando. Llevas años esperando cambiar. Llevas años esperando en los médicos, llevas años tratando de ser sano, tomando medicinas a toda hora y no encuentras sanidad. Déjame decirte que debes ir a la cruz, que debes presentarte a la cruz, donde Jesucristo el Señor derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. A este hombre que acabamos de hablar del capítulo 5 del libro del Evangelio San Juan, nos dice que este hombre era paralítico. No sabemos la razón, pero Jesús nos la descubre y nos dice, hombre, levanta tu lecho, anda y no sigas pecando para que no te venga algo mayor. Entonces vemos que muchas de las enfermedades, muchas de las situaciones de los hombres es por causa del pecado, por causa de su vida en desorden, por causa de esa práctica pecaminosa que lleva su vida, que llevas a través de todos los días de tu vida, en el adulterio, en la fornicación, en la idolatría, en la inmundicia, en la borrachera, en los adulterios,
en todas estas cosas que es pecado delante de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor nos dio mandamientos y esos mandamientos son inviolables. Esos mandamientos no podemos nosotros pisotearlos porque hay consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que yo le invito para que te acerques a la cruz. Yo le invito para que te acerques al Señor. Yo le invito para que le abras tu corazón y le invites a morar en tu vida y a cambiar. Que Él solamente tiene el poder, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, muchos de los que nos están escuchando, Señor, quieren y desean abrir su corazón a Cristo. Ábrale tu corazón en esta mañana. Haz esta oración conmigo. Diga: Señor, yo te abro mi corazón en esta mañana. Yo te pido que con tu sangre preciosa me limpies de todo pecado, me limpies de toda maldad. Hoy quiero ser nueva criatura. Hoy quiero que me cambies y me transformes. Hoy quiero conocer que tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy me acerco a la cruz para recibir de ti ese perdón, ese poder para ser una nueva criatura. Señor, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir para ti el resto de mis días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.